Bueno, agradezco Perfecto. primero la invitación tan gentil de los organizadores de la comunidad andina, del BIT, en este evento tan importante que ciertamente toca una temática que, como ya desde ayer lo han podido apreciar con el profesor Germán Pardo, resulta fundamental, indispensable para los importadores en nuestra región de cara a las contingencias muy importantes que seguramente todos o muchos hemos visto en la práctica, con temas de mayores tributos, ¿no? Las cobranzas, las multas, etcétera, y tratando de cubrir una materia que es, creo yo, una de las más vastas, ricas perdón, se me un poco voy a ir compartiendo la imagen también, la pantalla. Perdón. El tema de la valoración aduanera, como seguramente conocemos y les anticipaba, es uno de los temas más extensos, más vastos y más ricos en casuística que creo yo puede existir en materia aduanera. Em, los cursos que se imparten en materia del valor son cursos que duran semanas, eh, con lo cual lo que yo he procurado hacer con esta presentación que he preparado especialmente para hoy es en esta hora y media generar un espacio para intercambiar ideas sobre temas importantes de la valoración, pero desde la reflexión, buscar que reflexionemos juntos sobre algunos aspectos y también pasando por algunos casos reales que les voy a exponer, a ver qué impresión nos deja, ¿no? Entiendo que acá hay profesionales que tienen práctica en el tema y también va a haber una sesión de preguntas donde podremos intercambiar ideas ya canalizadas a través de Verón. Entonces, empezando, yo estoy a cargo de este módulo 2 del día de hoy. Vuelvo nuevamente el día viernes con otro tema distinto, pero muy importante, que es la duda razonable. Ahí vamos a ver la lógica detrás de este mecanismo, pero hoy la idea es centrarnos en el primer método de valoración aduanera, eh, las características, eh, algo interesante que me plantearon los organizadores, que era hacer como un checklist de verificación tipo compliance, ¿no? Del tema del primer método, que ahora vamos a ver cómo lo he estructurado, y pasando también por unos comentarios ya hacia el final de errores frecuentes que advertimos en la práctica, ¿no? Entonces, vamos entrando a la materia. Ahí está. Bueno, em, en materia de valoración aduanera, que como sabemos es el mecanismo para determinar la base imponible de los tributos de importación, existen metodologías. Existen 6 métodos que tienen la particularidad, y esto es importante porque a veces se genera un poco de confusión con otros métodos que están pensados para realizar los estudios de precios de transferencia para el impuesto a la renta, donde en esos casos, en esos métodos, se elige el método que mejor calce a la operativa, a la operación comercial, a las características de la operación. Acá en valor en aduanas eso no se puede. Acá se tiene que ver la forma, buscar la manera, si es que se puede, de aplicar el primer método, que es el método del valor de transacción de las mercancías importadas, es decir, la determinación del valor de las mercancías concretas que son importadas y se ponen a valoración aduanera en un caso específico y concreto, con una documentación de sustento específica y concreta. Los demás métodos son métodos que se denominan secundarios, métodos sustitutivos del valor en aduana de las mercancías importadas,
y que, como nos comenta el profesor Pablo González Bianchi de Uruguay, se aplican como una suerte de técnica de cascada, ¿no? O sea, de manera sucesiva y excluyente. Primero intento ver el método uno, no puedo, lo excluyo, voy al método 2, no puedo, lo excluyo, y así sucesivamente, con una licencia que la norma da a nivel de cuarto y quinto método, valor deducido y reconstruido, por la complejidad que implican esos métodos, hasta aterrizar finalmente a lo que se denomina el último recurso, que es cuando ya no pude valorar bajo ningún método, tengo esta herramienta, el último recurso, para de manera flexible, en base a algunas consideraciones, poder determinar el valor en aduana. Los métodos 2 al 6 es tópico de la charla de mañana, a cargo del profesor Horacio Alaiz. Yo me voy a centrar en el método 1. Vamos también ahora, a lo largo de la presentación, a pasearnos por un poco de doctrina de la región, eh, y al final les dejo también como referencia las citas bibliográficas, ¿no?, de los autores que vamos citando en la presentación. Sí, seguimos pasando. Si queremos simplificar en una fórmula gráfica, visual, ¿no?, que se nos quede de recuerdo, pero de manera simple, el primer método, podemos decir que el primer método de valoración aduanera es el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas más ajustes o incrementos. Yo hago esa diferenciación. Precio realmente pagado por pagar, artículo 1 del acuerdo de valor de la OMC. Incrementos relacionados con el artículo 1 de la OMC, anexo 3, numeral 7 del acuerdo, y ajustes, artículo 8 del acuerdo, con su correlativo de artículos a nivel de normativa andina. Y si el método se sustenta en el precio realmente pagado por pagar, y el precio es uno de los principales acuerdos del contrato de compraventa internacional, detrás del método tiene que haber una compraventa internacional que tiene la característica particular de ser el contrato que gatilla el tráfico transfronterizo de mercancías, es decir, la exportación de las mercancías al país de importación, que se genera por la compraventa internacional de mercancías. Si no hay una venta internacional de mercancías, el método 1 no se puede aplicar y se aplicarán otros métodos, ¿no? El segundo componente de la fórmula, además del precio realmente pagado por pagar, son los ajustes o incrementos que, como yo pongo acá, requieren de un elemento conector, de una disposición legal que faculte su aplicación. Y esto es importante porque en la práctica yo he visto mucho que a veces se quiere llegar a algún tipo de interpretación porque me parece razonable, porque me parece justo, porque debería ser así, y los métodos que establece la OMC y la normativa andina son mecanismos legales. El valor en aduana no es un valor económico, no es un concepto contable, es un concepto legal. Y las disposiciones de la metodología aplicarán, los incrementos y ajustes aplicarán en la medida que legalmente se cumplan todos, reitero, todos, falta uno, no se cumple, todos los requisitos legales que validan el incremento o el ajuste, que yo les llamo conectores. Nuestro amigo y gran profesor Germán Pardo, que ayer ha estado con ustedes en la charla, eh, nos comenta que la valoración aduanera debe ser analizada conforme a cada operación comercial, es decir, caso por caso. Y esto lo voy a repetir muchas veces
porque en materia de valor en aduanas no se vale el copy and paste, no se vale generalizar. Yo tengo que analizar caso por caso porque tengo que involucrarme en la dinámica de negociación de cada acuerdo comercial entre vendedor y comprador. Y la única forma de hacerlo, y ojo, que creo que no lo mencioné, y tiene que ver con el componente del PRPP, precio realmente pagado por pagar. No hablo del precio pagado, hablo del precio realmente pagado, que tiene una connotación directa con el principio de verdad material. Por eso es que, y repito la imagen, el acuerdo de valor y la normativa andina dan como mensaje que el primer método de valoración debe ser aplicado en la mayor medida de lo posible. Yo entiendo, hay que agotar posibilidades para aplicar el método. Hay que agotar posibilidades, ¿no? Pero revisando la realidad comercial, lo pactado realmente en cada operación por el vendedor y por el comprador. Y es interesante lo que el profesor Pardo nos dice, que dependiendo de las características de la negociación, el precio puede ser diferente. Puede ser inclusive que sea el mismo vendedor y el mismo comprador que en diferentes momentos realizan la venta y el precio puede ser distinto, porque dependerá de las condiciones del momento del pacto contractual. Si hay mucha necesidad del vendedor de vender, el comprador puede negociar un precio menor. Si hay mucha necesidad del comprador de comprar, el vendedor puede negociar un precio mejor. Es un tema de mercado. Entonces, no necesariamente porque sean ventas realizadas entre el mismo vendedor y comprador, el precio tiene que ser el mismo, porque dependerá de los momentos, las características, las consideraciones de cada operación comercial, de cada pacto comercial, en una relación, como dice el profesor Enrique Barreira de Argentina, en una relación intersubjetiva de la cual solamente el vendedor y el comprador tienen conocimiento. Y si la autoridad aduanera quiere conocer esa realidad, tiene que preguntar, tiene que buscar información, ¿no? Y cuanto más información tenga y cruce de información tenga, va a ser mejor, porque permitirá que tanto las partes, el importador como la propia autoridad aduanera, lleguen a lo que busca el método, que es la verdad material. Ahora, también es interesante lo que el profesor Andrés Rode de México nos menciona sobre las complejidades que tiene la valoración aduanera al hacer una comparación entre el antiguo método de Bruselas y el nuevo método de la OMC, cuando en Bruselas había muchas posibilidades de llegar a un valor reconstruido, ficticio, no real, y lo que busca la OMC, como seguramente ayer lo habrán podido ver con el doctor Pardo, es llegar a un valor real, proscribiendo justamente los valores artificiosos, armados, de laboratorio. Pero el doctor Roe dice, hay tanta complejidad en cada caso concreto que podría fácilmente llegarse al final a un valor artificioso, ¿no? Es decir, volver a la fórmula que ya no se busca de este valor en Bruselas, que en nuestros países ya se dejó de aplicar desde el año más o menos 2000, ¿no? Ya más de 25 años que tenemos el tema de la OMC, pero, importante lo que menciona el doctor Roe, aún a la fecha creo que hay reminiscencias de este tema de el entendimiento tipo Bruselas, ¿no? Y llegar a un valor que no es el real, en base a qué? A ajustes que a veces pueden no cumplir con los conectores legales que los legitiman. Otro tema importante, ¿no? Y que nos
puede servir para graficar esta logística de movimiento transfronterizo de las mercancías es el concepto denominado lugar de importación. La valoración aduanera comprende todos aquellos gastos necesarios para que físicamente la mercancía llegue al punto de importación, que es el país del territorio comunitario, si queremos, donde por primera vez llega la mercancía y es donde se va a realizar la valoración aduanera de las mismas. Y acá ustedes pueden ver toda la logística que nos lleva a un concepto importante. A ver, para los efectos de la valoración aduanera, solamente se consideran las mercancías físicas. Las mercancías que puedan ser objeto de traslado internacional, que puedan ser metidas en un barco, bajadas del barco, que tengan una clasificación arancelaria. Excepciones podría haber de repente, pues, justo veíamos un caso de energía eléctrica, que bueno, son excepciones que pueden haber, pero la regla general es que son mercancías físicas, que se pueden tocar, que pueden ir a un laboratorio, que se puede extraer muestras. Esas son las mercancías. Los intangibles que rodean las operaciones comerciales y que pueden tener de alguna manera relación con las mercancías físicas, no tienen un valor propio. El intangible como valor podrá servir solamente como supuesto para ajustar o incrementar el valor aduanero de la mercancía física, pero no puede ser valorado aduaneramente de manera independiente. Y eso nos pasó en el Perú, recuerdo, con el famoso caso del denominado software imponible, que el software como intangible, con determinadas características, se le estipuló una condición mediante una norma de rango infralegal, como si tuviera una valoración propia, que por supuesto tuvo que desarmarse, esta norma tuvo que dejarse sin efecto, porque violaba los principios y las disposiciones de la normativa andina y de la normativa de la OMC. Entonces, el valor aduanero solamente respecto de mercancías físicas que pueden seguir todo este periplo que estaba mostrando. Se transportan mediante camión, mediante barco, mediante avión, a medios de transporte mixtos. Eso es. Y para que la mercancía en base a una compraventa internacional sea exportada de un país para ser importada en otro país, requiere todo esto. En el país de exportación, que se introduzca en un camión, que vaya al puerto o al aeropuerto, de repente un almacén temporal, ingreso al barco, llega al punto de destino, se desembarca, zona primaria, actividades de control, todo eso se requiere. Y para que esto ocurra, hay varios actores que intervienen en esta logística internacional, que es el fabricante, no necesariamente igual que el expedidor o el exportador, pueden ser la misma persona como no, transportista, almacén, agentes de aduana en el país de exportación, país de importación, medios de transporte, etcétera, ¿no? Y ya al final en el país de importación mediante la destinación aduanera y la presentación de la declaración aduanera conteniendo la declaración de valor, que es la forma como el importador manifiesta frente a la aduana su voluntad respecto de las mercancías, en este caso de nacionalizarlas o importarlas para consumo, se generará toda la dinámica de análisis del valor en aduana. Por eso es que, dice la norma, que se consideran como parte del valor en aduana todos estos conceptos necesarios para que la mercancía físicamente sea trasladada del país de exportación al país de importación. Por eso que todos estos gastos deben formar parte del valor en aduanas y si por alguna razón, por alguna circunstancia
de manejo logístico, con el operador logístico internacional, con el agente de aduanas, estos gastos que se le conocen normalmente como los famosos inland freights, llegasen después del momento de la nacionalización, pues habrá la obligación de presentarse a la aduana, decir, me acabo de enterar de buena fe de estos gastos que me han sido liquidados después y rectifiquemos la DAM o la declaración aduanera y pago tributos diferenciales que correspondan, etcétera, ¿no? Eso es lo que debería suceder en base a el concepto del lugar de importación y de todos aquellos gastos necesarios, como les digo, para el movimiento físico internacional de mercancías. Cuando hablamos de compraventa internacional, tenemos una definición a nivel de la normativa andina, y fíjense que la norma de la OMC no define qué es una venta, ¿no? Dice casos donde no hay venta, pero Lacan define en términos sencillos, amplios, qué es una venta, y básicamente señala operación de comercio mediante la cual se transfiere la propiedad de una mercancía a cambio del pago de un precio. Muy sencillo, muy elemental, coincide con nuestros códigos civiles, eso es la compraventa internacional. Por eso es que también, ahora vamos a ver algo de eso, cuando hay pactos un poco extraños, ¿no? Que no nos suenan lógicos o no nos suenan necesarios en base a este concepto, tenemos que analizarlos, porque podría ser que tengan alguna implicancia en la valoración aduanera, ¿no? Entonces, acá vemos, extraemos de este concepto de compraventa internacional que hay partes contratantes, vendedor, comprador, hay un objeto que es la mercancía, de la cual se transfiere la propiedad a cambio de un precio, es el precio, elemento importantísimo para el método 1, acuérdense el precio realmente pagado por pagar, como dispone el método, y en los territorios, ¿no? País de exportación, país de importación, y esa es la dinámica que, que se busca, ¿no? Eh, lo que nos dice la norma de valoración para mantener el método es que respecto de la venta para la exportación al país de importación, no deben existir restricciones, ¿no? Como término genérico, cuando yo vendo una mercancía, yo transfiero la propiedad, me pagan el precio convenido y me desentiendo. Cuando el comprador ya es propietario, yo como vendedor que quería vender y quería que me paguen, si después el comprador regala la mercancía, la alquila, la vuelve a vender, la destruye, ya no me importa, no me importa, ¿no? O sea, no deberían haber condicionantes mayores y si los hay que revisar. Un poco ese es el mensaje en fácil para quedarnos acá, ¿no? Si hay condiciones que son un poco extrañas, que hacen depender la venta, el precio, los elementos principales de esta operación de terceras cosas o sucesos, hay que revisar, hay que revisar. En simple, yo debo transferir la propiedad, me olvido del tema y recibo el precio y se acabó. El comprador importará, ya verá qué hace con la mercancía. Y nos dice una cosa importante el acuerdo también, es que el primer método de valoración no podría ser aplicado cuando exista vinculación entre vendedor y comprador. Las causales de vinculación están establecidas en la normativa CAN y están establecidas en el acuerdo de la OMC. Son distintas, por si acaso, a las causales de vinculación para tributos internos, no necesariamente coinciden, salvo que la vinculación no haya afectado el precio de venta, es decir, que las partes vinculadas se hayan comportado en la operación concreta como si fueran no vinculadas, ¿no? Eh, Acá también el profesor Sandoval, Luis Alberto Sandoval, nos refiere
a la importancia de la verificación de la existencia de esta compraventa internacional y de la verificación del pago como principales y esenciales elementos a considerar para la valoración aduanera de las mercancías. A nivel de la comunidad andina hay un criterio bien interesante que fluye de esta interpretación prejudicial del año 2021, que son las plataformas contractuales, que es un término que yo no lo he identificado en otro ámbito que no sea el andino. Yo creo que es cosecha de el ámbito andino, del Tribunal de Justicia andino, pero que es importante porque el Tribunal de Justicia de Lacan lo que dice es, para efectos de la valoración, no puedes realizar interpretaciones libres, tienes que recurrir necesariamente a las plataformas contractuales de soporte de la importación. Cuando una mercancía se importa, ingresa al circuito de comercialización y distribución de un país, no lo hace de la nada. Hay una decisión comercial previa por la cual esa mercancía ingresa a un país, ¿no? Y eso es lo que se tiene que declarar ante la aduana. Y esa razón, esa justificación, esa plataforma, normalmente es un contrato de compraventa internacional, pero puede ser cualquier plataforma, contratos de alquiler, etcétera, ¿no? Pero lo importante es analizar y llegar a esa plataforma. Yo no puedo pretender valorar en aduana una mercancía si no analizo el contrato que sustenta la importación. Y tengo que entender la operación. No basta quedarme en la cláusula del contrato donde dice transfiero propiedad y le pago el precio, porque ahí no termina el contrato. Y ojo que cuando hablamos de plataformas contractuales, y esto también es importante, no me estoy refiriendo solamente a un contrato típico como podemos pensar en este momento con cláusulas, firmas y hasta con legalización o apostilla. Ese es, claro, es una forma de contrato, pero no es lo usual. Por la fluidez del comercio internacional, justamente, lo que existe en la práctica son diversos documentos que puestos, si queremos todos, en una mesa, uno al costado del otro, me evidencian los términos de una compraventa internacional. Un pedido de cotización, una orden de compra, correos inclusive donde pueden haber algunos elementos importantes de la negociación o para entender la negociación, factura comercial, etc. Esos son los documentos que me constituyen el contrato. El contrato entendido como un acuerdo de voluntades, no necesariamente un documento con cláusulas, ¿m? Plasmado en múltiples documentos que tienen que ser revisados bajo un esquema de, y también es otro principio jurídico del cual vamos a hablar el día viernes, el análisis completo e integral de la prueba. Lo dejo ahí, pero esto es importante, ¿no? Nuevamente, el profesor argentino Enrique Barreira nos insiste en el análisis caso por caso para considerar ajustes al precio, para considerar el entender adecuadamente las cláusulas del contrato bajo este elemento de intersubjetividad particular que el doctor Barreira desarrolla. Y el profesor peruano Aníbal Serralta también habla, y es importante, de la complejidad que ahora tienen estos contratos, ¿no? Basándonos en esta definición, si queremos, simple, pero muy comprensiva que nos da Lacan sobre qué es una compraventa internacional, el profesor Sierralta nos dice, oigan, con la revolución tecnológica y todos los cambios que hay en el mundo, los contratos cada vez se complejizan más.
¿no? Y ya no vale que yo me quede en lo que dice un documento, sino tengo que entender la operación en su conjunto, ¿no? Para poder realizar una adecuada valoración aduanera, porque si no, no estoy entendiendo la mecánica de la operación comercial real. Y yo tengo que llegar en valoración aduanera a la verdad material siempre. Y tengo que llegar a entender ese nivel de complejidad. Y no solamente entenderlo, sino también es muy importante explicarlo cuando en algún momento, ya sea durante un despacho de importación o una auditoría o fiscalización posterior, la aduana me pida algún tipo de explicación, que razonablemente y con todo el derecho lo puede hacer. Vamos a hablar de algunas claves, a ver, para la aplicación del primer método que nuestros amigos organizadores del evento con muy buen tino me pidieron, a ver qué tal. Y llegamos, tras pasar por estas consideraciones importantes previas, a este checklist, ¿no? De verificación, eh, tipo compliance, como le decía, que me ha parecido interesante, ¿no? A ver qué tal nos sale, ¿ya? A ver, primero yo he tratado de armar un checklist conceptual, ¿no? Conceptual para entender un poco de qué va la operación, y creo que estos checklists no tienen por finalidad llegar a conclusiones necesariamente en materia de valoración, sino, y que esto es muy importante, levantar la mano y decir, ojo, acá hay un tema importante para revisar. Creo que ese es el valor, si queremos, de estos checklists al que he llamado conceptual. Y lo he separado en dos niveles. El primer nivel relacionado más con temas macro, ¿no? Y yo he tratado de, van a ver ustedes, hacer preguntas sencillas, que puede ser un sí o un no la respuesta, pero que tienen que ver con temas esenciales de la valoración de lo que hemos venido hablando, ¿no? Primero, hay un contrato, y si hay un contrato, ¿de qué naturaleza es? ¿Es una compraventa? ¿Cómo se materializa? Tengo un contrato con cláusulas único, tengo varios documentos, si son varios documentos, tengo los documentos completos a la vista. Las partes están vinculadas bajo los criterios de la aduana. Si las partes están vinculadas bajo criterios de impuesto a la renta, que de repente puede estar o más, digamos, familiarizado, igual levanto la mano y tengo que ver si hay una vinculación o no, y si la vinculación afectó o no afectó el precio. Las partes se comportaron como partes no vinculadas. En la venta, por ejemplo, el vendedor vinculado recuperó todos sus gastos y obtuvo, como dice el acuerdo de valor, un beneficio consonante con el beneficio en el sector al que pertenece. Se utilizaron Incoterms o no, esto es también importante para definir quién asume qué gastos, qué términos se deben considerar, en qué momento se transfiere la propiedad. Existen condiciones contractuales, de qué naturaleza. Ya vimos que si existen condiciones contractuales más allá del precio y de la transferencia de propiedad, levanten la mano para revisar, porque es importante. Podría haber algo que pueda ser importante en materia de valoración aduanera. El precio es un precio provisional, es un precio definitivo, es un precio sujeto a cláusulas de revisión de la mercancía, antes de fijarse un precio definitivo, pasar por un control de calidad, por un laboratorio. eh, ¿En qué momento y de qué manera me van a pagar? ¿Con una carta de crédito, ¿no? Antes de la importación, después de la importación, a X días de emitirse la factura comercial, a X días que la mercancía llega, me pagan con carta de crédito, transferencia bancaria, etcétera, ¿no? Preguntas que me parecen importantes. A nivel del transporte, las mercancías en el documento de transporte están debidamente descritas, porque ojo que la autoridad aduanera va a revisar si hay una debida trazabilidad documentaria entre los principales documentos que se nos pide
tener en consideración para efectos del valor, documentos de índole comercial, financiero y contable, ¿no? Y esto es un documento que tiene que ver con la parte comercial, ¿no? Es un título valor que sirve para establecer algo fundamental, que es la condición de consignatario, que es la única persona que puede realizar la importación, y lo que esté descrito como mercancías, como peso, como bultos, como cantidades en el BL o en el documento de transporte, es importante para efectos de la declaración. Está bien descrita la mercancía o las características en el documento de transporte. El embarcador es el vendedor. Ojo, ahí hablo ya de aspectos que te pueden ver con lo que en algunas personas le llaman triangulación, que no es un concepto desde mi punto de vista que sea negativo necesariamente, es una forma, una realidad comercial en base a la cual quien me vende instruye a alguien, quizás en otro país, para que me embarque las mercancías y me las envíe. Entonces, el que aparezca en el documento de transporte como embarcador no es el vendedor. Entonces, pregunta válida, ¿quién me embarca es el vendedor? El consignatario del documento de transporte, que es el único que puede importar, ¿es el propietario? ¿Es el comprador? ¿O es una persona que sigue instrucciones del comprador? Y a nivel de seguro, y cubrimos los tres elementos básicos del famoso CIF aduanero, ¿no? Del que forman parte de los valores en aduana en nuestros países. ¿Qué tipo de póliza es? ¿Es una póliza global, una póliza individual? ¿Qué características tiene? ¿No? Hay doble cobertura de seguro, que es un tema también que se ha estado revisando desde hace algún tiempo a nivel de la CAN. Y cuando tengo este primer nivel cubierto, paso a un segundo nivel, ¿no? Ya un poco más a detalle, ¿no? Hay gastos en el lugar de importación, o sea, hay gastos no considerados, digamos, ¿no? Con la información completa que tengo al momento de declarar la importación. Hay estos inland freights, gastos en el país de exportación relacionados con el transporte, etcétera, que me llegan después o que no me han llegado o que yo sé que existen y no los conozco. Hay otros gastos X considerados en la DAM. Tengo una relación previa de todo lo relacionado con los gastos. Estoy pagando esos gastos a través de un agente internacional de carga a quien le doy un bolsón de dinero, él se encarga de los gastos. Tengo una relación de gastos efectuada para yo hacer un check, un match. Condiciones de venta, ¿no? Nuevamente, existen condiciones de venta o del precio en el contrato más allá de lo que normalmente se debe pactar y sobre todo, estas condiciones normalmente pueden aparecer en contratos con cláusulas. Si yo ya voy a revisar documentos independientes como una orden de compra, más la factura, más otros documentos, normalmente no existen ese tipo de condicionamiento. Existen, están en algún correo suelto por ahí que existe algún condicionamiento, los correos son medios probatorios válidos también, ¿no? Su valor puede determinarse si es que existen, porque si existen, me afectan la venta o me afectan el precio y el valor no lo puedo determinar, probablemente no puede aplicar el primer método de valoración. En cuanto a los ajustes, ¿no? Incrementos, ajustes, bueno, los ajustes. Existen comisiones que se paga un intermediario mercantil. ¿Y qué tipo de comisiones son? Recordemos que las normas de valoración solamente dicen que se ajustarán al precio las comisiones de venta, pero no las comisiones de compra. Y hay muchos conceptos que se manejan con el nombre de comisiones, pero verdaderamente son el tipo de comisiones que el acuerdo entiende como comisión que se paga a un intermediario comercial o tienen el título de comisiones y son otra cosa. ¿Qué son? Si es que existen, ¿no? Hay otros conceptos, como les decía, hay que determinarlos. Hay materiales, piezas, herramientas proporcionadas por el comprador que son necesarias para la producción de la mercancía importada y que como se le proporcionan
gratuitamente a un precio reducido al vendedor, el vendedor no la costea en la factura de venta y no las pasa, ¿existe o no? Porque si existe, hay una consecuencia en la valoración aduanera. Hay pagos por ingeniería, similares, hay pagos por regalías, el vendedor se beneficia con la reventa de las mercancías, porque ya lo que hablábamos de inicio es lo normal, lo lógico, en sencillo, y siempre creo que hay que tratar de entender las cosas en fácil, no en complicado, en fácil, ¿no? Es, si yo te vendo y me pagas el precio, ya no me importa qué pase con la mercancía. Entonces, ¿hay algún pacto por el cual, después que yo vendo y después de la nacionalización de mi comprador en su país, parte de ese precio de venta interno me revierte a mí como vendedor? Ah, entonces ya hay una consideración importante. Porque si es así, probablemente el precio de venta eh, ha debido ser un poco mayor si no existía ese pacto, ¿no? Fíjense cómo van saliendo las preguntas a modo de checklist conceptual todavía, pero que tienen que ver con los temas de valoración. Si hay ajustes, si hay cosas que considerar. Existen datos objetivos y cuantificables para, si hay estos ajustes o incrementos, poder efectivamente realizarlos. ¿Existen o es que estoy haciendo valoraciones genéricas, valoraciones conceptuales, acercamientos intuitivos que he visto en la práctica en muchos casos? Porque si no hay datos objetivos y cuantificables, me dice la norma de valoración, el método uno no lo aplico y me voy a ver los métodos secundarios, ¿no? Si queremos ensayar un checklist documentario, a ver cómo nos va, ¿no? Tenemos la operación subyacente, que es la verdad material a la cual tengo que llegar y para llegar tengo que conocerla. El Lacan la define como plataforma contractual, compraventa, otro contrato, y tenemos disgregados elementos importantes para la valoración aduanera, que yo he procurado ponerlos en gráfico, y respecto de cada uno soltar una serie de documentos que habría o podría ser que tenga que tener en consideración respecto de, nuevamente, el aspecto contractual, el aspecto financiero del pago, el aspecto registro contable, la trazabilidad que tiene que haber entre esos documentos y también cuidarme en lo que es la carga probatoria, ¿no? Que el importador tiene que presentar si es el caso, ¿no? Y a nivel de contrato, que es lo que hemos estado un poco reforzando en lo que hemos venido hablando, miren todos los documentos que puede haber. Y por eso insistimos en que la valoración aduanera no puede analizarse en base a generalizaciones, es caso por caso. Hay contratos individuales, contratos de suministro que generan embarques, hay contratos de distribución, hay adendas a esos contratos que se pueden cambiar términos importantes, documentos diversos relacionados, órdenes de compra, las famosas las change orders o las órdenes de cambio, facturas, notas de crédito, notas de débito, protocolos de ensayos, ¿no? Etcétera, y temas importantes relacionados con el precio, el pago, el Incoterm, toda esa información, ¿no? La conozco, entiendo la operación comercial, la plataforma comercial, considerando todos esos documentos y todos esos datos desde su integridad en relación con el pago. Es un pago por hitos de avance, hay pagos anticipados, son pagos masivos, mediante una transferencia bancaria se pagan muchas facturas, son pagos parciales y después pago lo que me falta pagar del precio. Hay pagos centralizados a través de un mecanismo o entidad centralizada que hace estos pagos, netting, por ejemplo, operaciones de netting, hay pagos indirectos, ¿no? Entendiendo en beneficio del vendedor a un tercero, como la normativa aduanera lo entiende, tipo de medios de pago, qué medio de pago utilizo, a nivel de registro contable, cómo reflejo la realidad comercial y los pagos en la contabilidad. Siendo de suyo que la contabilidad, de acuerdo a precedentes que ya existen en el Perú importantes, con
sustento normativa de la OMC, de la CAN, perdón, no es lo más importante. Porque si yo ya acredité la operación comercial y el pago, y si yo hablo para el primer método del precio realmente pagado o por pagar, y no del precio realmente Una contabilizado o por clarita. contabilizar, el registro contable no puede ser primordial, es secundario, es secundario. Y si el registro contable no refleja la realidad, estará mal, estará registrada la contabilidad de manera incorrecta y tendrá que rectificarse con el efecto tributario que corresponda, pero lo que se registre en el registro contable, si no está alineado con la realidad y no la refleja, ese registro contable no sirve. Y no podría extraer conclusiones respecto de un registro contable que no refleja la operación que se busca registrar en ese registro, ¿no? Y tengo libro diario, libro de compras, libro caja bancos, el tipo de contabilidad que se lleva. Hay contabilidad electrónica, contabilidad física. ¿Qué tipo de contabilidad tengo que llevar de acuerdo al tipo de empresa que sea, la empresa importadora, en el momento en que se realiza la importación? Trazabilidad documentaria. ¿Cómo juegan todos estos documentos entre sí? Los documentos comerciales, documentos de pago, registro contable. ¿Cómo juegan? ¿Todos verdaderamente están alineados y me muestran lo mismo o tengo discrepancias? Caso típico, tengo un contrato que dice que vendo en CIF y mi factura dice que vendo en FOB. ¿Cómo vendo? ¿Mm? Tengo una entrega de una mercancía vía aérea y pacto un FOB con entrega pasando la borda del buque. ¿Cuándo entregué la mercancía? Son cosas que a veces suceden de buena fe, porque también a nivel de estructuración de los contratos y de los documentos relacionados con la compraventa internacional, se utilizan modelos y se quedan términos que no tienen nada que ver y que distorsionan la realidad. Siempre habrá elementos para probar la realidad y las formalidades no deben prevalecer sobre la realidad, sobre la verdad material. Y en el tema de la carga de la prueba, y lo voy a dejar ahí porque eso vamos a tocarlo el viernes, hay un alcance bien importante que nos da el artículo 18 de la edición CAN 571, que está relacionada con el tema de la carga de la prueba, porque siempre se dice, en valoración aduanera, la carga de la prueba es del importador. Hay como una inversión, una fijación de la carga de la prueba en el importador que tiene que probar. Pero lo que dice la norma andina, que no necesariamente lo dice la OMC, ni las normas nacionales, que a veces no se alinean con la norma andina, es la carga de la prueba corresponderá en principio al importador o comprador. Ese en principio no es únicamente a el importador. Y hay una casación de la Corte Suprema de Perú del año 2022 en donde ya estableció que la autoridad administrativa aduanera y los tribunales administrativos tienen la obligación, en base a estos principios, impulso de oficio, pruebas de oficio, informalismo, verdad material, etcétera, de también impulsar medios probatorios, cruce de información con entidades bancarias, etcétera, para llegar a la verdad material, ¿no? Entonces, tenemos este checklist documentario que nos puede servir como una plantilla para saber qué documentación sustenta nuestra operación concreta y saber si al momento, si se da el caso, ya sea durante el despacho o después, que tenga que presentar o acreditar cosas ante las preguntas que la autoridad pueda formularme, estoy listo, estoy preparado, porque tengo que tener un dossier que tenga toda esta documentación y trazable de manera clara para absolver cualquier pregunta que exista sobre el particular, ¿no? Si sigo en el checklist documentario y me enfoco en el tema de los documentos de pago, que como vimos está relacionado con el elemento principal del primer método de valoración, que es el precio realmente pagado por pagar,
qué medio de pago utilicé, ¿no? Y acá no puede haber una consideración en ninguna norma que establezca algún tipo de números clausus o taxativos o limitantes para las formas de pago, ¿no? Ni para los mecanismos bancarios para efectuar el pago. Porque ya tanto avanzan también los mecanismos bancarios que, por ejemplo, ahora ya no existe una carta de instrucciones, como antes, que yo le decía al banco, mediante una carta, debita de mi cuenta tanta cantidad de dinero en beneficio de tal persona en el extranjero a la cuenta tal. Ahora todo se hace con ingreso a plataformas virtuales de los bancos y se realizan los pagos de esa manera. No hay carta de instrucción, ¿no? Y así como esto, que no podemos encasillarnos en una realidad que continuamente cambia por la tecnología también, en el tema de los medios de pago, depende. Y seguirán saliendo nuevos mecanismos de pago bancarizados que tienen que ser tomados en consideración. Y el tema de la modalidad de pago, si es al contado, al crédito, pago diferido, pago mixto, te pago una parte antes, otra después, eso es libertad contractual. No se puede obligar a que el comprador y el vendedor pacten una manera de efectuar el pago o un momento de efectuar el pago. Y si normalmente, por términos comerciales, los pagos se hacen a X días después de emisión de la factura comercial, y eso implica que también sea a X días después de la presentación de la declaración aduanera, es evidente que al momento de declarar la importación, el pago no existe. O sea, no se puede pedir en ese momento, acredítame el pago. Ya será eso mediante un mecanismo de control, revisión posterior. Pero normalmente al momento de la importación no hay un pago, porque la realidad comercial es así. Y tampoco podríamos pretender encasillar a cuántos días de emisión de la factura se realiza el pago. Ya, de repente 30, 60, 90. Hay un pacto que dice te pago a 120 días. Y es lo que las partes pactaron. Antes de 120 días no habrá un pago. Y si el pago se produce antes de 120 días, se produjo antes de 120 días. Y si el pago se paga después, habrá que ver que hay algún acuerdo razonablemente entre vendedor y comprador diciendo lo que vienes a pagar en 120 días, ahora me lo pagan en 180. Está bien. Eso es libertad contractual. Y ahí no podemos pretender imponer estándares o imponer plazos máximos, porque la libertad contractual está reconocida en todas las constituciones del mundo como derecho principalísimo de las personas. Entonces, ahí no podemos entrar, ¿no? Checklist de gestión aduanera. Pensé en otra forma también de presentar un checklist, y eso es muy importante. A ver, si nosotros pensamos cuál es el documento que vincula al importador con la aduana, ¿cuál podría ser ese documento? Ese documento es la declaración aduanera. Es el documento que vincula la manifestación de voluntad del importador con la acción de control de la aduana respecto de lo que se declaró. El importador tendrá que ver que lo que se declare tenga sustento con la realidad. Y acá aparece una figura fundamental, que es el agente de aduanas, el agente aduanal, porque a través de él es que se realiza la declaración, ¿no? A través de transmisiones electrónicas generadas por él como un operador de comercio exterior, facultado por la aduana, controlado por la aduana, debidamente capacitado, etc. Y lo que se nota en muchos casos en la práctica, es que lo declarado no coincide con la realidad. Es decir, la declaración aduanera, que es una verdad formal, no coincide con la verdad material, lo cual transforma a la
declaración aduanera en una verdad aparente, que no es lo real. ¿Y por qué sucede eso? Porque hay esta falta de alineamiento, ¿no? Sencillamente, creo yo, y lo he visto en muchos casos, por descoordinación en base a la información y a la oportunidad de envío de información del importador a la gente de aduanas, lo cual imposibilita que se efectúe una declaración correcta aduanera, también específicamente en materia de valor, por supuesto. Porque si el importador no le da a la gente de aduanas la información completa, correcta, oportuna, no hay forma que la gente de aduanas no pueda o pueda efectuar una declaración alineada con la realidad. También creo que hay una parte de la gente de aduanas que debe preguntar, debe requerir, debe actualizar información. Pero yo veo en materia de valor, sobre todo también en condiciones de la transacción, en todo lo que los formatos de valoración, de declaración del valor nos piden, eh, la mayoría de problemas vienen por declaraciones incorrectas o incompletas que se derivan de esta falta de interacción o de comunicación. No existe, ¿no? Eh, Ese es un tema, el tema de la gestión aduanera. Hay que revisar continuamente la información que se proporciona a la gente de aduana, hay que actualizarla. Si las partes, si yo compro de proveedores vinculados, de repente ya las personas ya no están vinculadas conmigo, o he desactivado, o ahora compro de no vinculados, o he añadido nuevos modelos de mercancías con otras modalidades de contrato. Ya no son pagos a crédito, son pagos anticipados, no lo sé. Pero esa información tiene que actualizarse. El problema es que manejamos formatos estáticos con el agente de aduanas que el importador no actualiza y el agente de aduanas no pregunta por actualizar. Y se generan estas distorsiones. Ajustes. A ver, ¿cómo vamos de tiempo? Ay, ok, vamos a ver. Vamos a centrarnos Tenemos en 30 cosas. minutos. Sí, sí, muchas gracias. En Pero realidad 20. Tenemos que asignar 10 minutos a las preguntas sí, porque hay muchas vamos, preguntas. vamos a pasar rápido, les pido la licencia, creo que hemos ocupado el tiempo en cosas importantes. Hay temas conceptuales que yo los voy a dejar y voy a centrarme más en casos prácticos que he diseñado para ustedes y ustedes este material lo van a tener a disposición, ¿no? Este, a ver, los ajustes, etcétera. Esto ustedes lo van a poder leer con nuestros profesores ahí que yo cito, muy, muy, muy versados en la materia. A ver, vamos a ver. Caso concreto. Factura comercial versus factura aduanera, ¿no? Este era un proyecto industrial grande que generó una orden de compra gigantesca, gigantesca, de muchos millones de dólares, que era imposible que el suministro de esa orden de compra venga de un mismo país y que se meta todo en un solo barco. Era imposible. Entonces esto generó que hayan diversos orígenes, diversos países de embarque, diversos barcos y aviones. Generaron acá 61 viajes, 31 por vía marítima, 31 por vía aérea, ¿no? La realidad era que esto surgía de un contrato de suministro, la plataforma, ¿no? Contractual de la que nos habla la comunidad andina, se emitió una única orden de compra, como le decía, la facturación de acuerdo al contrato fue por hitos, un pago inicial y después conforme se iba avanzando el proyecto industrial, en total fueron 5 facturas que generaron 5 pagos y cada uno, por supuesto, vino con su packing list, su documento de transporte aéreo marítimo y facturas aduaneras que nadie identificó como aduaneras y que dieron la imagen, la idea de que eran facturas que se pagaban y que nunca se pagaron porque no eran las que se debían pagar, ¿no? Acá había un proveedor único, pero los embarcadores eran de diferentes países. Acá venía el tema que les preguntaba si el que me vende es el mismo que me embarca. En este caso claramente no sucedió eso. ¿Y qué fue lo que pasó?
que al final, cuando se terminaron de efectuar los 5 pagos por hitos, de acuerdo al contrato, las 5 facturas por pago por hitos me sumaba un monto mayor que lo declarado en las 65 declaraciones de importación. Por supuesto, ahí había un tema con la base imponible, un tema con el método 1, un tema con tributo dejado de pagar, había que recalcular y se tuvo que presentar esto ante la autoridad aduanera en un espacio muy importante, muy interesante, colaborativo entre el importador y la autoridad aduanera. Se valoró la buena fe, la proactividad, se aplicó una reducción importante de multas por una proactividad de subsanación voluntaria, pero se generó este problema porque no hubo un entendimiento adecuado de cuáles eran las facturas que se registraban contablemente como cuenta por pagar y cuáles eran las facturas referenciales que sustentaban cada embarque. Por supuesto que nunca existió un pago masivo de 65 facturas o 65 pagos independientes, porque eso no existe y eso nunca existió y no es la verdad material, pero generó todas estas distorsiones, ¿no? Tenemos un caso concreto que hay que tener cuidado, que aplica mucho en proyectos industriales grandes, de gran envergadura, con embarques que vienen de diferentes países, que reposan en una orden de compra o en algunas órdenes de compra grandes y por pagos por hitos, facturas comerciales versus factura aduanera, no es lo mismo y ahí hay que tener cuidado. Segundo caso, vinculación. Este esquema yo lo he visto en varias oportunidades, es un esquema que si uno se pone a ver es hasta lógico, ¿no? Es cómo vamos penetrando el mercado y cómo funcionan las corporaciones internacionales, ¿no? En las corporaciones internacionales lo que hacen es el fabricante se especializa en fabricar, se especializa en maximizar los costos de producción, mecanismos de producción, generación de producción más rápida, mejor calidad del producto que se fabrica, etc. Y las corporaciones tienen empresas vinculadas que son los que comercializan, que obviamente no producen, se especializan en vender, en temas de marketing, etc. Y son expertos en eso. El fabricante le vende al comercializador vinculado y el comercializador vinculado le vende o le revende la mercancía a comercializadores no vinculados, que son los que importan en cada respectivo país. En el ejemplo concreto, en términos sencillos, el fabricante vinculado le vende al comercializador vinculado a un precio unitario de 20, el comercializador vinculado le vende a un precio unitario al no vinculado, pongo el caso de Perú porque ocurrió en mi país, a un precio de 25, y el importador o comercializador no vinculado es el que nacionalizó, ¿no? ¿Qué pasó? Que el mercado peruano empezó a comportarse como se estaba previendo y se cambió la estructura. Ahora el fabricante vinculado siguió fabricando, el comercializador vinculado le siguió vendiendo a comercializadores no vinculados, pero ahora el comercializador vinculado era el importador, ¿no? Ahí podemos ver el momento de la nacionalización o importación, cómo se movió, ¿no? En la cadena logística. Y los precios siguieron siendo los mismos. 20 en un caso, 25 en el otro, venta local. El comercializador vinculado ya no era el que importaba. Se generó una discusión muy grande de si la vinculación había afectado o no el precio de venta, porque obviamente se comparaba con el precio de mercancías importadas en un periodo relativamente corto de tiempo, pero un no vinculado respecto a precios menores de vinculados, la vinculación afectó el precio. Entonces, ahí, claro, habrá que sustentar conforme a las alternativas que a modo de ejemplo establecen las normas de valoración, si verdaderamente, por ejemplo, como le decía, el fabricante en este caso vinculado con la venta a su comercializador vinculado, recupera todos los gastos y obtiene una utilidad razonable en el segmento de mercado al que pertenece. Por ejemplo, es una forma de acreditarlo. Hay otras, pero nos genera todos estos temas en un esquema comercial
corporativo que es lógico, que es razonable, que es entendible, que es explicable y donde no necesariamente la vinculación puede haber afectado el precio. Lo que sucede es que el momento de la nacionalización y el sujeto que realiza la importación se han movido, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Ajuste de pago por regalías, nuevamente citamos a nuestros amigos autores, lo vamos a pasar. Eh, en materia de tema de regalías, que yo sé que en nuestros países nos afecta bastante, eh, se han producido múltiples problemas con el entendimiento de lo que es la condición de venta y respecto de del requisito que es que el pago de regalías esté relacionado con las mercancías objeto de valoración y de importación, ¿no? Entonces, acá podemos ver en este esquema, en donde, qué es lo que normalmente sucede, ¿no? El vendedor y el comprador hacen una parte del circuito, el comprador, que es a su vez licenciatario, tiene un contrato separado con el dueño de la marca o el intangible, que es el licenciante, y hay dos contratos. Un contrato de compraventa entre vendedor y comprador, y un contrato de licencia, por ejemplo, entre el licenciante y el licenciatario. En este esquema, el vendedor no participa en el contrato de licencia, y el dueño del intangible no participa en el contrato de compraventa. Acá lo que nos dice el Comité de Valor a la OMA es ver si estos contratos se mantienen separados o hay elementos de conexión que hay que revisar eventualmente para ver si hay una condición de la venta, ¿no? Al respecto, hay interpretaciones prejudiciales que son interesantes. Una del año 2014, donde se Julio, quedan estableció, 10 eh, o minutos. se, me quedan 10, ¿no? Ya, gracias. Sí, ¿no? Se estableció el criterio por el cual no se tiene necesariamente que ajustar por pago de regalías el precio de venta de insumos importados cuando son transformados en el país y convertidos en un producto final respecto del cual se paga una regalía por el producto final de fabricación local. No es un insumo extranjero, no es un producto extranjero, no es un producto marcado que es fabricado en el extranjero y que como producto final con marca es importado. Ese no es el caso, ¿no? Entonces se estableció que si verdaderamente se trata de insumos que no llevan una marca, como caso concreto sucedió en el Perú, no se debe ajustar nada. Y si los insumos llevan la marca respecto de la cual se paga regalías, habrá que ver una proporción de ajuste que se puede establecer mediante datos objetivos y cuantificables. Si el insumo lleva la marca de un tercero, obviamente es igual que si no la llevara, porque acá se trata de que no lleve incorporado el intangible objeto de licencia. Y en el segundo caso, analizó también Lacan en un pronunciamiento del 2020 el tema de la condición de venta y estableció que la condición de venta debe ser impuesta por el vendedor o una persona vinculada al mismo. Y acá hay algo bien importante, ¿no? Chicos, ¿quién Eh, fue a la fiscalía a presentar lo de César Farah? Perdón, hay un audio que se está filtrando. Por favor, Eh, apaguen los en micrófonos el y se tema de la instalan. condición de la venta, Tú. los problemas que yo veo en la práctica vienen porque se analiza el tema de la condición desde la perspectiva del comprador, ¿no? Es decir, si yo soy el comprador, que soy a su vez licenciatario, ¿no? Y no pago la licencia, pues no voy a poder pedirle a mi proveedor del extranjero que me fabrique bienes marcados y si pasa eso, el proveedor extranjero no me puede vender y si no me vende, no exporta y si no exporta, yo no importo y no hay un tema de valoración. Se entiende la lógica desde ese punto de vista, ¿no? Cuando en realidad yo creo que debería analizarse, como Lacan lo menciona, desde el punto de vista del vendedor, porque si no hablaríamos de una condición de compra y no una condición de venta. El vendedor tiene que estar involucrado en la generación del condicionamiento para que el ajuste de regalías proceda, si no, no debería proceder.
porque en realidad ¿qué es lo que le importa al vendedor? Siendo razonable, ¿no? Que se pague la regalía o que se mantenga la licencia en vigencia, ¿no? Si el comprador no paga la regalía y a pesar de eso no le resuelven el contrato y mantiene la licencia, yo como vendedor no me voy a importar y le voy a seguir vendiendo porque yo legítimamente soy empresario que quiero ganar dinero. No me importa si le paga o no le paga. Si el comprador paga puntualmente la licencia, pero le quitan la licencia porque ven que los accionistas están involucrados en lavado de activos, bueno, le terminaron la licencia y siempre pagó. No tiene que ver nada el pago con que le quiten o no la licencia. Y además, analizando, que también es importante, el tema de los contratos de licencia, en la gran mayoría lo que se ve es que ante un incumplimiento de pago de la licencia, se le genera un derecho al dueño del intangible a resolver el contrato, pero no hay una resolución automática, con lo cual el no pago de regalías tampoco necesariamente, analizando caso por caso, me genera un término del contrato de licencia, ¿no? Ingeniería, también un caso importante para proyectos, ¿no? Que el plano de ingeniería, croquis, como menciona la norma, proyectos industriales en nuestros países. Y acá hay un concepto importante que es que se dice que para que la ingeniería pueda ser ajustable, se requiere que sea necesaria para la producción de las mercancías importadas. Y acá cito al profesor español Santiago Ibáñez, que hace un cuestionamiento y dice, verdaderamente, si las meras instrucciones de producción son ingeniería que se transmite al fabricante y que tiene que ser ajustable. Y eso lo explico, o lo puede explicar acá, ¿no? Eh, Proyectos industriales, plantas industriales, que la planta sea fabricada enteramente en el extranjero y que sea importada en partes al país de importación, puede darse, pero no es lo usual. Hay un caso de Naval ahí, ¿no? Que se menciona a modo de estudio de casos de la OMA, que es una planta y se dice se importa la planta y da la idea de que lo que se importa es la planta. Acá no se importa la planta. Lo que se importa son los equipos que se necesitan para construir una planta en el país de importación, ¿no? Y esos equipos que se importan, se juntan, se entrelazan con otros equipos que se compran localmente, fabricación nacional o importados a su vez, pero comprados localmente, y sobre la base de obras civiles e infraestructura se construye un complejo industrial. La planta tiene forma física, se construye, se monta y opera, empieza a operar en el país de importación de los equipos y los equipos no son la planta industrial. Se importan los equipos, son vendedores de equipos, son fabricantes de equipos que cada uno fabrica el equipo en base a su propia ingeniería que a su vez la mete en el precio de venta. El caso complejo o el caso a analizar que mencionaba el profesor Ibáñez es que hay un proveedor de ingeniería del extranjero del proyecto industrial que determina cuáles son los equipos que deben ser comprados en el extranjero y qué características tienen que tener. Entonces establece unas instrucciones técnicas en base a las cuales se hace el pedido al fabricante. Si esas instrucciones técnicas coinciden con el equipamiento que ya tiene en stock el fabricante, sencillamente me lo suministra. Pero si el fabricante de esos equipos me dice, ok, esto de acá yo lo puedo hacer, tengo que fabricártelo ad hoc para ti, desarrollo como fabricante la ingeniería que me falta para llegar a ese estándar técnico y te lo vendo. Y obviamente el fabricante, esa ingeniería desarrollada por él mismo, la va a meter como coste en el precio de venta. Entonces, el tema es, esas instrucciones que este ingeniero le da al fabricante para saber qué comprar y para que el fabricante sepa a qué estándar tiene que llegar, ¿son ingeniería? ¿Tienen el estándar de ingeniería que se ajusta?
debería determinarse un valor a esas instrucciones como ajuste por ingeniería o no son ingeniería, ¿no? Ingeniería es un concepto técnico, ¿no? No es un concepto legal y dependerá del tipo de información técnica de que se trate. O sea, son instrucciones para saber qué comprar y a quién comprarle, ¿no? Bajo esta consideración, el profesor Santiago Ibáñez, que es muy conocido en temas de evaluación aduanera, su opinión es, estos son meras instrucciones, no deberían ajustarse porque no son ingeniería, ¿no? Eh, bueno, acá voy a pasar acá. Acá cito problemática actual en materia de ingeniería. También había una diapositiva que les mostraba problemática actual en materia de regalías y que tienen que ver con mucho en el tema de ingeniería con los contratos de EPC, ¿no? Que son contratos de puesta en marcha de este tipo de complejos industriales que les comentaba que requieren mucho equipamiento fabricado en el exterior y que obviamente países de la región nuestra no se fabrican los equipos acá. Estos vienen de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, bueno, etcétera, de Europa. No se producen acá, son equipos importados, por supuesto, ¿no? Pero con una serie de temas que hay que evaluar respecto de estas operaciones que tienen que ver también con aspectos de producción, subcontratación de un ingeniero que subcontrata a otro ingeniero, cómo queda eso en materia de valoración, si es que yo contrato a un ingeniero que es local en mi país y subcontrata el ingeniero sin que yo sepa a uno del extranjero, se me ajusta, no se me ajusta, porque la ingeniería debe ser desarrollada fuera del país de importación, ¿no? Hay varios temas acá. Errores frecuentes, a ver, para Deberíamos, ir perdón, Julio. terminando, ya Ok, estas perfecto. diapositivas van a quedarles ahí como material de consulta, ¿no? A ver, primero es el tema que hablaba de la no transmisión oportuna, el no compartir oportunamente la información completa, correcta, veraz, oportuna del importador al agente de aduana, ¿no? Ahí hace que exista una declaración jurada, que es la naturaleza de la declaración aduanera con una verdad aparente, que no es la real, pero que viene inmunida de un principio de presunción de veracidad, ¿no? Y que hay que romperla con acreditaciones, es un procedimiento que hay que hacer ante la aduana y hay que rectificar una declaración que en principio debería estar alineada con la verdad material. Esto ya de por sí va a generar probablemente multas, tributos dejados de pagar, ¿no? Y lo cual hace necesario un monitoreo de alertas oportunas, revisiones preventivas, que son sumamente saludables periódicamente para el sector privado importado. Y acá tenemos una lista, digamos, que podríamos hacer totalmente referencial, ¿no? De errores frecuentes que yo veo en materia de valoración. El primero, y creo que es muy importante, es no conocer la realidad comercial aplicable al caso concreto. ¿No? Yo noto que no se conoce la realidad comercial. Muchas veces los equipos de comercio exterior, digamos, ¿no? De las empresas quieren hacer sus negocios rápido, pero no le explican los negocios necesariamente a las personas que se encargan de la gestión de importación. Creo que es muy importante conocer la realidad y compartirla con el agente de aduanas para procurar una declaración correcta de valor. Segundo, es un uso intensivo y no validado de formatos y de plantillas que se utilizan como base independientemente de la negociación, independientemente de las contrapartes, independientemente del Incoterm, independientemente de todo. Entonces me distorsiona, porque si yo no tengo cuidado y uso formatos, es muy probable que se me queden términos, los propios Incoterms, que no son los reales de la operación y se me van quedando, tanto en documentos relacionados con adquisiciones como en documentos relacionados con la propia emisión de las facturas, ¿no? Es otro error muy común que yo puedo encontrar.
Bueno, esto también que ya adelantaba de la información a la gente de aduanas como persona de enlace entre la aduana y el importador, que cumple una función fundamental. No diferenciar entre facturas comerciales, yo le llamo factura comercial a la factura que se registra contablemente, que genera una cuenta por pagar y que efectivamente se paga, con las facturas aduaneras, que en el ejemplo que les puse son totalmente referenciales para el despacho en concreto, obviamente nunca se van a pagar, pero no se diferencian adecuadamente, no se pone esta nota en la factura solo para fines aduaneros, que es muy común, no se alerta, la gente de aduanas tampoco sabe, muchas veces las personas que realicen las gestiones de importación de las empresas tampoco saben porque los del área comercial no le dicen, entonces muchos problemas vienen por acá que después eh, hacen necesarias rectificar las declaraciones de importación con situaciones muy complejas, como por ejemplo la que mencionamos a manera de ejemplo. No mantener registros ordenados de las operaciones de importación y sus documentos de sustento durante el periodo, digamos, de prescripción, que en cada país puede variar. En Perú son entre 4 o 5 años. Y esto es importante porque las personas cambian en la empresa, los agentes de aduana también yo puedo cambiar de agente de aduana en el tiempo, que ellos mantienen de alguna manera un acervo documentario de referencia. Y si yo tengo una autoridad que dentro de sus facultades me revisa después de 3 años y medio y las personas que participaron en la operación ya no están en la empresa, si no tengo el tema ordenado, va a ser muy difícil, dentro de los plazos de una revisión relativamente cortos, poder proporcionar explicaciones claras, completas, ¿no? Como se requiere, ¿no? No efectuar un análisis completo e integral de toda la documentación de sustento para efectos de esclarecer, clarificar el pedido de información que puede generar la autoridad. No efectuar un análisis por separado de los pagos asociados a las importaciones, ¿no? Hay que ver efectivamente los pagos, cómo es que se realizan y las condiciones contractuales que soportan esos pagos, qué medios de pago se utilizaron. No necesariamente todos los pagos se deben realizar mediante la misma forma, en la misma oportunidad, utilizando el mismo medio de pago necesariamente. No realizar revisiones periódicas de compliance. El compliance aduanero, particularmente en materia de valoración aduanera, es sumamente importante porque permite generar estas alertas que hablábamos un poco cuando hablábamos esto del checklist que les presenté a modo de ejercicio con preguntas. Es necesario hacerlo cada cierto tiempo, inclusive esto nos puede permitir acogernos a beneficio de su sanación voluntaria, para pagos voluntarios, oportunos, de reducción de multas, ¿no? Etcétera. Y obviamente también no capacitarse ni mantenerse actualizados en normativa y precedentes que resulten de aplicación, como estamos haciendo precisamente en este evento. También creo que es algo muy importante y nuevamente agradezco a los señores organizadores de la comunidad andina y del BID por este tiempo, esta oportunidad de transmitir experiencias, de generar espacios para reflexión y siendo la hora, Verónica, me quedo llano para cualquier pregunta que pueda haber. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Más bien gracias a ti por compartir esta charla magistral. Realmente despertó muchísimo interés. Tuvimos muchas preguntas. Hemos tenido que seleccionar en honor al tiempo que tenemos algunas. Y en primer lugar, te preguntamos, si bien el primer método se basa en el precio real pagado o por pagar, ¿qué sucede con el caso de mercancías frutos de subastas, por ejemplo, ropa, equipos agrícolas, donde al llegar a la aduana se determina un nuevo valor de acuerdo a su base de datos interna de la aduana, ¿no? ¿Cuál sería la normativa
a utilizar para sustentar, para respetar el precio real de la subasta. ¿no? Creo que vamos a spoilear un poco lo del viernes, ¿ya? Pero, a ver, el tema del uso de las bases de datos, que tiene que ver con la generación de dudas razonables, es todo un tópico de análisis del cual se está escribiendo mucho y a cada rato en los países de la región, y eso lo voy a mencionar el día viernes, que hablemos de dudas razonables. Al igual que las ventas por internet, pienso, el tema de las subastas, ¿no? El tema de la obtención de precios favorables o más favorables o menores atribuibles a condiciones particulares de mercado, en donde, no sé, pues de repente la ropa de, de verano me la rematan en invierno o cosas similares. No veo por qué no deba prevalecer, ¿no? O sea, el precio realmente pagado por pagar por las mercancías debe sustentarse en criterios que tienen que ver con la verdad material y con el sustento de el precio que se pagó. eh, para efectos de la acreditación, el medio probatorio más importante siempre va a ser el mecanismo de pago, la transferencia del precio, que debería también estar sustentada en elementos que evidencien las condiciones en las cuales se adquirió la mercancía, ¿no? Yo creo que teniendo esas previsiones, se debería poder sustentar el precio, que seguramente la autoridad aduanera buscará que se le den explicaciones en base a estas bases de datos, quedando claro que estos precios referenciales utilizados en la base de datos que soportan las dudas razonables solamente sirven para dudar, pero no para sustituir el valor real, porque para eso hay metodologías que ya se van a explicar el día de mañana, ¿no? Paso a la siguiente pregunta. ¿Cómo analizar en materia de valoración aduanera los pagos con criptoactivos o criptomonedas? Los pagos que, perdón, no te escuché. Con criptoactivos o criptomonedas. Ah, ya. Bueno, ahí también hay algunas disposiciones en base a las cuales se tiene que determinar cuál es la moneda de curso legal en un país, ¿no? Creo que el acuerdo de valor se ha establecido en base a eso, y hay que analizar con esa consideración si efectivamente la criptomoneda tiene una consideración así, o podría de alguna manera llegarse a un mecanismo de establecer una valoración acorde con la moneda de curso legal correspondiente en el país, ¿no? Creo que ya algo ha avanzado la normativa o los precedentes de la OMA en relación con eso, bueno, podríamos revisarlos también, ¿no? Bien. Eh, la siguiente pregunta es, si la mercancía a importar no tiene un precio fruto de una compraventa, sino que fue una donación, ¿no? Una muestra sin valor comercial, por ejemplo. No se podría aplicar el precio, el primer método de transacción. Entonces, ¿cómo se determinaría el valor en aduana? Ujú. Una de las consideraciones importantes, y quizás alguna respuesta mayor se puede encontrar mañana con el profesor Alais, que va a hablar de estas metodologías secundarias, es definitivamente cuando no estamos ante una compraventa internacional, no se aplica el primer método, una donación. En una donación transfieres la propiedad, pero no hay un precio pagado, entonces el primer método no va, y sí habría que establecer, ya sustituyendo o aplicando estos métodos de sustitución del método uno, la forma de determinarla. La línea de referencia más importante para aplicar el valor en aduanas es la determinación del valor de transacción de mercancías idénticas o similares, ¿no? Que habría que ver. También creo que hay que revisar ya un poco la legislación de cada país
si es que existe normativa especial que en casos concretos de envíos, por ejemplo, de poco valor o inclusive de muestras sin valor comercial, hay alguna particularidad respecto de la valoración, ¿no? Normalmente hay normas que cuando la mercancía, inclusive con un precio de referencia, no pasa de un umbral, podrían haber algunas consideraciones por mercancías de valor muy pequeño, ¿no? Pero en principio deberían aplicarse las normativas secundarias de valoración, que son las que el profesor Alay nos va a hablar el día de mañana. La cuarta pregunta dice que si en una importación hay productos defectuosos y el proveedor lo repone sin costo en cumplimiento de una garantía, ¿no? Estos productos de garantía que se importan, ¿se les aplica el primer método o, o otro método de valoración? Sí. Bueno, acá lo que habría que ver también es recurrir a lo que es la técnica aduanera, que es otro mecanismo, ¿no? Que tiene que ver con regímenes aduaneros, ¿no? Y habría que ver efectivamente si ante un cambio por garantía, yo cuando retorno la mercancía verdaderamente tengo que pagar o no, o sea, tributar algo o no en aduanas, ¿no? Porque finalmente, digamos, la lógica es que cuando yo pago tributos de importación es respecto de una mercancía que ingresó definitivamente al circuito de comercialización y consumo de un país. Esta mercancía defectuosa no lo ha hecho. Por eso sale el circuito, es cambiada, etcétera, y va a haber que recurrir a estos regímenes de exportación temporal para cambio, reparación, perfeccionamiento, mejora, etcétera, y ver ya el tema de la tributación, ¿no? Acá, si somos estrictos en la normativa de valoración y ya viendo cada detalle que puede haber a nivel de la legislación local, no aplicaría un primer método porque no hay una compraventa internacional. Este ingreso o reingreso de una mercancía cambiada por garantía obedece a otra consideración, ¿no? Y no hay una compraventa internacional que lo sustente, ¿no? Estás con mute, Verónica. Perdón, gracias. Vamos con la última pregunta. ¿En qué puede influir la inteligencia artificial a la hora de aplicar los métodos de valoración? Bueno, qué buena pregunta. Yo creo que puede influir mucho, ¿no? Porque lo que podría llegarse es a una sustitución de la inteligencia humana por inteligencia artificial en un proceso de valoración aduanera, de generación de dudas, de aceptación del precio, de aplicación directa de comparables, inclusive en algún momento lo hablamos en un evento por ahí, de aplicación de multas por inteligencia artificial directa sin que haya una persona, si hay un ser humano que racionalice y haga una conclusión de caso por caso, ¿no? O sea, en el tema de la inteligencia artificial, bien aplicada, suma, ayuda, pero debe ser un insumo para todo, no puede ser un objetivo, ¿no? Una finalidad en sí misma. Entonces yo creo que hay que manejarlo con cuidado. Creo que la inteligencia artificial desbocada, sin control, en cualquier materia, no solo el tema de valor o el tema aduanero, probablemente no genere resultados positivos y a la larga sean negativos, ¿no? Pero creo que siempre, por más inteligencia artificial que se use, no para lograr un objetivo, sino para aliviar procesos, no puede sustituir al funcionario aduanero o inclusive al agente de aduanas o al personal de la empresa importadora que realiza el tema aduanero, de realizar un análisis integral, un análisis, digamos, reflexivo de la documentación de sustento y de las implicancias, ¿no? Yo creo que sería peligroso dejar todo esto que tienen que hacerlo personas reales, ¿no?
en base a un discernimiento, etcétera, dejarlo a una inteligencia artificial que creo que debería servir para aliviar procesos y tiempos, pero no para lograr los objetivos que se buscan en estas materias, ¿no?